En un contexto como Villavicencio, los procesos de integración local urbana son fundamentales porque esta es la ciudad con mayor recepción de población desplazada de toda la Orinoquía colombiana. ACNUR, con Opción Legal, decidió iniciar un barrido para todo el tema de fortalecimiento local en Villavicencio. Quedaron preseleccionados los asentamientos Girasol, Uniportales, Calamar y Topacio. Estos barrios tienen población afectada con muchas necesidades que requieren de la ayuda de las administraciones municipales y solamente pueden lograrlo a través de la inclusión en la base predial del municipio y en la vida del municipio. En el 2015 hice la solicitud a la alcaldía en donde pedía que nos legalizaran el barrio porque yo sabía que era uno de los pasos fundamentales para nosotros demandar del municipio inversión en la comunidad. Y allí fue donde nació el proceso de legalización acompañado del ACNUR. El proceso de integración local urbana tiene varios componentes o elementos de trabajo. Por un lado está todo el tema jurídico, legal, en el cual a las comunidades se les compartió la ruta, los procesos y procedimientos para acceder al proceso de legalización de los barrios. Segundo, viene todo un tema arquitectónico, todo un tema digamos, técnico frente al territorio, frente a la topografía, frente a planos, etc. Esto es un proceso costoso porque al inicio del proceso, cuando tenemos que hacer ese levantamiento topográfico, identificar el asentamiento como tal, necesitamos ayuda. Y el ACNUR ha contratado todos estos profesionales, topógrafos y arquitectos que nos han ayudado y que han trabajado al lado de la administración para poder cumplir con todos los requerimientos que la ley nos obliga para poder culminar con éxito estos procesos. El barrio Girasol ya cuenta con una resolución, un acto administrativo del municipio que le da ese reconocimiento. Los otros barrios como Uniportales, Topacio y Calamar ya están a puertas de recibir, digamos, esa resolución y entrarán, digamos, a tener la misma condición. Hoy el secretario de Planeación me dio la noticia y me siento muy feliz porque el barrio Calamar se legaliza el 15 de octubre. Sí, es muy bonito. Yo comparto porque es que ya tiene uno lo de uno y sabe qué es lo de uno. Pero así mismo también tenemos que compartir con el Estado. Pero adicional a esto, creemos que uno de los valores, digamos, agregados de este ejercicio no es solamente implementar una ruta técnico-jurídica, sino es construir comunidad, dándole un acompañamiento a las organizaciones de juntas de acción comunal y a sus juntas, porque son las organizaciones primarias que el Estado reconoce para su desarrollo local. Claudia Liliana Chacón Cruz. Ella es dignataria de qué barrio? Girasoles. Tuvimos una capacitación en juntas de acción comunal, cuál es nuestro rol en frente a la comunidad, cómo debemos representar nuestra comunidad, cómo podemos hacer unas solicitudes ante el gobierno, cómo se deben llevar de manera correcta los libros. Nos enseñaron muchísimo, muchísimo. Y estoy contento por eso porque la Junta aprendió. Y ahorita no podemos ir a decir, no sé. Ya con esas capacitaciones ya está conformada bien la Junta, ya todos sabemos qué es lo que nos toca hacer y trabajar. Y todos vamos a trabajar por la misma comunidad. Pero sobre todo ustedes que se prestaron para recibir la capacitación, de verdad merecen un gran aplauso. Ese es un aplauso. Pero complementario a eso hay otra fase que es el equipamiento de toda esa infraestructura comunal y comunitaria, es decir, la caseta comunal, los parques, las canchas, todos esos espacios que sirven para la integración y el fortalecimiento y la protección de las comunidades. En este momento estamos entregando a la presidenta del barrio Girasol una carpeta que contiene planos para el equipamiento comunitario. Le damos gracias a la Universidad del Meta. Esos son diseños que ellos nos lo hicieron para nosotros poder arrancar con la caseta, porque la comunidad está muy empeñada que necesitamos esa. ¿A dónde va a ser la caseta para colaborar, para parar la caseta? Y nos toca tenerla para la legalización. Y tras de eso estábamos. Y bendito sea Dios que nos dieron hoy todo ese paquete. Y vamos a arrancar hacia adelante ahora sí.
uno de los aprendizajes que han tenido las mujeres en todo lo que tiene que ver con integración local urbana es esa capacidad de gestión que tienen, que han ido a hablar directamente con las autoridades, han promovido que lleguen servicios aquí. La idea es poder hacer un ejercicio reflexivo frente a cómo se transforman los conflictos, como qué elementos o qué herramientas podemos identificar para transformar los conflictos que se presentan a nivel comunitario, con los vecinos, con las vecinas. Se ha trabajado sobre el maltrato en los niños, el maltrato en las mujeres. Para mí saber mis derechos es aprender de que no estoy sola, ¿sí? Ellas son lideresas por naturaleza, pero aquí en su comunidad es la primera vez que hacen un esfuerzo de construir, de revisar su comunidad, de construir para ellas mismas y entre ellas mismas. Buenas tardes. De manera pues, alterna o simultánea, trabajamos con los niños y las niñas los mismos temas que tienen que ver un poco como con sus derechos, como la participación de los niños hace parte de la construcción de comunidad. La gente se ha dado cuenta que con la legalización, con la Junta, ya las cosas han cambiado. Se han dado cuenta que todo, en la medida en la que nosotros pongamos un granito de arena como comunidad, es posible. Entre las buenas prácticas entendemos que no es un trabajo de la comunidad, no es un trabajo de la administración ni de las organizaciones que nos apoyan. Es un trabajo de todos unidos, todos aportando. Se necesita la voluntad política de la institucionalidad. Con esa voluntad se contó y en esa oportunidad se contó con organizaciones comunitarias dispuestas a apostarle y a creerle. Y lecciones aprendidas, pues creo que la más importante es poder encontrar una ruta de legalización para seguir repitiéndolo y poder ser un marco de referencia no solamente acá en la ciudad, sino a nivel nacional. Unidos podemos hacer mucho más y no individualmente. Ese es como el aprendizaje grande.